Este análisis contiene spoilers de la película, así que después no digas que no te avisé. En el año 2005, a fin de optimizar la labor de los soldados en combate, el ejército de los Estados Unidos propone diseñar unas cápsulas, puntualmente para que los soldados puedan no solamente invernar, sino sobrevivir ante un desastre nuclear. Para poner a prueba dichas cápsulas, se tomaron a 2 personas del común del pueblo, es decir, personas comunes y corrientes. Para ello se designó al sargento Joe Bowers, que a pesar de tener la investidura militar al sargento, no era una persona que destaque por encima del resto, y a una prostituta llamada Rita. Todo venía marchando relativamente bien hasta que apareció el proxeneta de Rita, quien justamente, al no estar Rita en actividad y al verse en problemas económicos debido a eso, amenazó al ejército con desclasificar este experimento. La discusión llegó a tal punto que tuvo que intervenir el FBI, cancelar el proyecto y mandar a demoler las instalaciones en donde dicho proyecto se estaba llevando a cabo. Lo que no se dieron cuenta es que Rita y Joe estaban dentro de las cápsulas que permanecieron en los escombros por lo menos hasta 500 años después. De esto habla la película Idiocracia, sobre la cual hicimos un análisis en otro video y que, dicho sea de paso, quedaron muchas cosas en el tintero para poder compartir. Por eso, en La Voz de la Palabra, vamos a hacer la parte 2 del análisis de esta película. Si bien a través de esta película se hace una crítica social bastante fuerte contra el consumismo, la comida chatarra, la manipulación de los medios, mediante la cual se busca que uno no sea un ser pensante, que no tenga criterio propio, sino que elabore su pensamiento y su estilo de vida en base al mensaje que dichos medios buscan imponer sobre la sociedad, también ese énfasis en otros puntos que son bastante particulares y que requieren de nuestro análisis. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar de aquellas personas que nacieron y se desarrollaron durante esa sociedad, durante ese concepto de diversión, de entretenimiento, de pensamiento, etc., no tendríamos por qué juzgar el hecho de que esas personas consideren a eso algo normal. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, la realidad de muchas familias cuyos miembros viven con pensamientos retorcidos respecto de cómo es la sociedad, me refiero puntualmente a aquellos que no conocen lo que es la cultura del trabajo, porque sus padres vivieron de asistencia estatal, sus abuelos también, nunca trabajaron, vivieron de la delincuencia, de querer exigir que el Estado los mantenga, entre muchas otras cosas. ¿Y qué se puede esperar de esa persona? ¿Considera eso que es algo normal? Creció en un entorno donde se le dijo que eso estaba bien. Y más allá de que más de uno pueda llegar a decir que lo normal es algo relativo, que tiene que ver con los caracteres o la personalidad de cada uno y de la visión que en base a ello cada quien tenga de la realidad, de que no todos tenemos la misma perspectiva y que por consiguiente no todos vemos las cosas iguales y demás, etcétera, 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 tendremos que también ponernos a pensar de que estamos hablando de lo normal en términos de sentido común. No estamos relativizando algo tan simple como que el agua moja. Entonces no debería hacernos pensar esto la manera en cómo la invasión de mensajes de lo que podríamos decir popularmente como bajada de línea por parte de medios, por parte de partidos políticos que se infiltran en instituciones académicas para querer adoctrinar a determinados grupos de la sociedad a fin de establecer un pensamiento homogéneo y que se prohíba justamente a través de ello la capacidad de elaborar un pensamiento propio. Entonces, en ese contexto, ¿no nos debería llamar la atención de cómo se trata de pervertir o de establecer a la fuerza de manera dictatorial qué es y qué no es normal, qué es y qué no es verdadero? Y es en ese contexto en el cual, trasladado todo esto que hemos dicho, es en ese contexto en el cual, trasladándonos al año en el que estamos viviendo ahora, por lo menos año 2025, año de grabado este video, en el que nos preguntamos realmente qué es lo normal y qué no lo es, y cómo los medios influyen sobre nosotros respecto de eso. A ver, pongámonos a pensar en lo siguiente. ¿Es normal que una persona diga que quiere ser del sexo opuesto o que diga que se autopercibe del sexo opuesto? Técnicamente normal no es, porque uno nació de una determinada manera y por ende debería
vivir de una determinada manera, es decir, vivir de la manera en cómo esa persona fue concebida. Bajo esos parámetros normal técnicamente no es, pero a ver, si para esa persona eso es normal, ya tiene que ver con un criterio personal. ¿Por qué ese criterio personal debería ser impuesto a mí? ¿Por qué yo debo aceptar que lo que esa persona considera que es normal tiene que ser normal? Si un hombre se considera mujer, es problema de ese hombre. ¿Por qué yo tengo que verme obligado a llamarlo mujer simplemente porque esa persona se considera mujer? Ahora, llevándolo a un ejemplo más práctico. Si quiero hacer un licuado de banana y pongo los ingredientes en el horno, ¿se va a hacer? No, no creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el horno no está diseñado para hacer licuadora. Y si yo ando pensando de que si meto los ingredientes del licuado de banana en el horno se va a hacer un licuado, bueno, ya es una cuestión mía, ya es un pensamiento mío, obviamente que raya en lo ridículo y en lo incoherente, pero eso me tiene que llevar a mí a imponerle a todos el pensamiento de que si van a hacer un licuado de banana tienen que poner los ingredientes en el horno sí o sí, y decirle hornofóbico a todo aquel que se oponga. Sí, ya sé que es ridículo, pero es lo que estamos viviendo. ¿Y por qué hago énfasis en este ejemplo? Independientemente de los valores cristianos que a mí me caracterizan y a través de los cuales yo tengo una percepción de lo que son determinadas cosas, y no por una cuestión de imposición, porque bien a más de uno le podría acabar de decirme, claro, vos venís a imponerme lo que es normal en base a lo que a vos te impusieron que es normal. A mí nadie me impuso nada. Yo tengo firmes mis convicciones por convicción propia de lo que dice la Biblia. Es totalmente cierto de que la Biblia ha tenido razón a lo largo de la historia, ya partiendo desde el punto de que muchos autores que conforman el canon de la Biblia, que hayan escrito en diferentes épocas, en diferentes lugares, hayan coincidido de manera perfecta y que lo que se dijo acerca de cuestiones que iban a pasar en un futuro se cumplieron. ¿No nos debería eso darte, por ejemplo, un indicio de la veracidad de la Biblia y de por qué deberíamos prestar atención al mensaje de la misma? Pero independientemente de cuestiones históricas o teológicas, acá estamos hablando de sentido común. Entonces, teniendo en cuenta la gravedad del asunto, porque acá no se trata de lo que cada quien piense de sí mismo o de la forma en cómo quiera llevar a cabo su propio estilo de vida, sino de la manera en cómo se trata de imponer una manera de ver la realidad, y que no solamente esto atenta contra cualquier ser humano que esté expuesto a el mensaje de los medios, películas, series, etcétera, sino como se trata de hacer un énfasis tan profundo y tan agresivo en el hecho de tratar de adoctrinar el pensamiento de niños para que sus pensamientos tan frágiles y tan inocentes sean moldeados de una determinada manera. A ver, ¿querés vivir una vida retorcida? ¿Querés decir que te crees un árbol mutante que tira rayos láser? Haz lo que quieras, pero no trates de imponer el pensamiento a nadie. Y por otra parte también, si nos ponemos a pensar de cómo los medios, como las películas, las series, tratan de llevar a cabo un mensaje que tiene que ver con este tipo de cuestiones, lejos de establecer un entretenimiento como solían ser en una determinada época, que está bien, a ver, cada director dejaba su mensaje, tenía una suerte de crítica social, tenían una intención de querer dejar un mensaje a través de su arte. Perfecto, no hay nada de malo en eso, pero cuando se trata de establecer un único mensaje y que tiene que ver con este tipo de cuestiones, debería llamarnos un poco la atención. Un ejemplo claro acerca de lo que tiene que ver con este tipo de mensajes y la manera en cómo se quiere imponer una cultura de pensamiento, por decirlo así, es la película Emilia Pérez, una película que trata básicamente de un hombre que de un momento para el otro se convierte en mujer, se viste como mujer y quiere que lo acepten como mujer, que habla de una realidad muy cruda que vive la sociedad mexicana, pero en un tono de sátira que ya parece más burla que otra cosa, en donde aparecen actrices que saben hablar español y que no sé por qué razón hablan en un español medio chamuscado, como si fueran mujeres estadounidenses que intentan hablar español, y la película encima es francesa. A ver, sin ánimo de hablar mal de Francia en su totalidad como sociedad, porque tampoco vamos a poner a todos los franceses en la misma bolsa, no vamos a ser tan tontos para decir algo así. Pero qué curioso que Francia se haya caracterizado por ser una sociedad, por lo menos desde la Revolución Francesa que yo recuerde, por atentar siempre contra los valores cristianos. Dicho sea de paso, la Revolución Francesa fue un intento de querer aniquilar el cristianismo, o sea, no fue una cuestión de querer erradicar la monarquía. Por algo, en la declaración que hacen Robespierre,
Voltaire, entre muchos otros quienes estuvieron involucrados en dicha revolución, declararon entre otras cosas la muerte de Dios. Creo que más claro imposible. Entonces, en ese contexto, tomando en cuenta, dicho sea de paso, también el antecedente de los Juegos Olímpicos, en donde hacían un desfile bastante aberrante y en donde también aprovecharon para burlarse de Dios, ¿qué puedes esperar de una película de producción francesa? Y que, como lo culmine del asunto, es decir, la frutilla del postre, la cereza del helado, gente querida, Hollywood, que obviamente sabemos que está manejada por quienes hacen un lucro tremendo de toda esta cuestión, no tuvo mejor idea que poner a esta película para nominación al Oscar en todas las categorías habidas y por haber, como diciendo, esta película tiene que ganar todo sí o sí. Después de haber escuchado esto, ¿seguís teniendo dudas acerca de la manipulación mediática y de la manera en cómo nos quieren imponer un mensaje? Por otro lado, cuando en un pasaje de la película Idiocracia, Joe Bowers descubre cuál era el problema de la escasez de alimentos y también de la falta de agua, era que justamente los riegos a través de los cuales se quería cultivar la comida tenían energizante. O sea, hasta ese punto había llegado la propaganda. Eso obviamente lo habíamos mencionado en el video anterior, pero hay un detalle que va mucho más allá. No solamente Joe Bowers es promovido a senador de los Estados Unidos, es decir, a formar parte del gabinete presidencial, por algo tan simple, algo tan elemental, algo tan básico, que dicho sea de paso me hace acordar a muchos jóvenes de hoy en día tan castigados y tan bombardeados por toda la información que circula en redes sociales, que si uno les dice que 2 más 2 es 4 te toman como, no sé, como Einstein. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a no filtrar lo que realmente ven, o mejor dicho, a que su filtro no sea el mensaje per se, como lo habíamos dicho en el video anterior, sino que el filtro sea la cantidad de likes que tenga el youtuber o el tiktoker o que el generador de contenido en general, digamos, es decir, la cantidad de likes, los views, los comentarios positivos y que aparezca primero en la lista, por supuesto, como el más relevante, pero que eso sea el filtro a través del cual uno pueda determinar si el mensaje es correcto o no, y ni siquiera ponerse a pensar o detenerse si el mensaje per se es correcto o no, no tener el criterio propio para analizarlo a través de diferentes fuentes, porque dicho sea de paso, no se lee tampoco, no se estudia, y no es de extrañar que por ejemplo aparezcan personajes como estos que tratan de establecer una nueva forma de ganar dinero, de volverse millonario, de ser exitoso, y no me refiero a los estafadores como Shadows, entre muchos otros, sino incluso a aquellos que hablan de la programación, sino incluso a aquellos que lo hacen de forma un poco más sutil, presentando por ejemplo ingresos X de cómo uno podría llegar a ganar dinero compartiendo cursos de programación que pueden llegar a ser bastante rentables. Está bien, sí, se entiende que la programación es uno de los empleos del futuro, pero de ahí a decir de que eso reemplaza a la universidad ya debería hacerte un poco de ruido. O sea, esa cuestión de no estudies, no te instruyas, simplemente seguí mi curso, seguí las instrucciones de lo que yo te doy y de esa manera vas a triunfar de la manera en como yo triunfo. Y si no triunfaste, ¿qué pasó? Si no tenés el estilo de vida que tiene esa persona que te vende el curso. Y la culpa es tuya. Y sí, la culpa realmente es tuya, porque si caíste en ese engaño, y bueno. Pero al margen de eso, lo que yo quiero enfatizar con esto que te quiero decir es, necesitas de alguien que te diga lo que tenés que hacer, lo que tenés que pensar, trayéndolo a tu vida espiritual, ¿sí? Para que no perdamos el foco espiritual de lo que implica un mensaje como este y un video como el que te estoy compartiendo, un audio podcast, dependiendo de cómo lo estés escuchando. Necesitas realmente que al acercarte a Dios, al conversar con Dios, teniendo la Biblia a mano, no solamente una Biblia física, independientemente de la versión que tengas, sino incluso ahora que están en auge las aplicaciones para que no tengas excusa de poder tener acceso a una Biblia, pudiendo tomarte el tiempo para orar. Necesitas que a través de un video, independientemente de que quienes generamos contenido podemos compartirte un mensaje y te puede servir en algún momento de ayuda, de inspiración, de motivación para que a través de eso puedas acercarte al Señor en oración. Ahora, necesitas de eso sí o sí para que tu vida espiritual se mantenga activa, y ya ahí estamos en un problema. Yo desde acá, de la manera en como puedo y
en base a las herramientas que tengo a mano, puedo llegar a tomarme el tiempo de subir este video, compartirte este mensaje, pero no es mi intención que tu vida espiritual dependa del mensaje que yo te comparta. Yo puedo darte mi impresión acerca de lo que a mí me parecen determinadas cuestiones, de cómo yo puedo analizar una cuestión de índole espiritual, teológica, etcétera, en base a mi perspectiva, en base a mi experiencia, pero no tiene por qué ser tu perspectiva y tu experiencia. Por eso lo que yo trato de hacerte entender desde este lugar es que trates de obtener el suficiente criterio propio y la suficiente personalidad para poder discernir por tu cuenta qué es lo que Dios quiere para vos. Dicho esto, y avanzando en el análisis de la película, y ya para ir cerrando también de este video, hay un problema con el que se encuentra Joe, porque sí, resolvió un tema importante, pero se metió en un problema muy grave, porque justamente la empresa encargada de proveer la bebida energizante tuvo pérdidas millonarias, porque era justamente la proveedora de prácticamente todo, y esta empresa no tuvo mejor idea que denunciar a Joe y poner a la gente, a la sociedad entera en contra de Joe, a punto tal que lo querían linchar. Exactamente, pedían por la vida de Joe. Ahora, ¿no te hace pensar acerca de cómo esto pasa en nuestra sociedad? Te voy a poner un ejemplo un poco menos agresivo o no sé si tan sutil, pero para que lo puedas entender un poco mejor. ¿Qué pasa hoy en día con la música? ¿Por qué hemos llegado al punto de establecer que la música, lejos de ser armonía, melodía y ritmo, es decir, algo profundamente básico, llegamos a la conclusión de que la música es lo que las compañías discográficas nos dicen que es? Y escuchemos a personas sin talento, sin gracia y que no aplican ninguno de los tres criterios básicos que comprenden la música. Ahora, es necesario hacer una aclaración a modo de paréntesis. 1998 fue el año en el que saltó al estrellato Cher a través de la canción Believe. Believe es una canción que no solamente evoca un problema serio que estaba atravesando esta artista a través de una ruptura sentimental, sino que también tiene la particularidad de que fue la primera canción grabada con el software Auto-Tune por mano del productor Mark Taylor, quien estaba notando de que Cher estaba con la garganta bastante lastimada y que no tenía posibilidad de poder cantar con la suficiente potencia y afinación que requería la canción. Más allá de que esta canción fue sumamente exitosa, incluso ganadora de premios Grammy, y que lanzó al estrellato a la anteriormente mencionada artista, esto marcó un precedente, ya que muchos otros artistas tomaron este concepto y decidieron introducir el autotune para dar un efecto particular a sus voces de acuerdo al tipo de canción. Pero más adelante, el autotune se empezó a utilizar como un medio lucrativo, es decir, como las compañías discográficas, las cuales a su vez responden a una agenda globalista, por medio de las cuales ejercen todo este adoctrinamiento a través de lo que en este momento nos quieren vender como música. El autotune es el recurso necesario para que artistas sin el más mínimo talento ni esfuerzo puedan llegar al estrellato, y que esto sea el disparador para quienes estamos en contra de esta política, quienes no aceptamos que personas que no tienen ni el más mínimo talento, no tienen el más mínimo esfuerzo, que no estudiaron teoría musical, que ni siquiera cantan afinado, y no porque yo sea profesor de música, sino porque estoy hablando del sentido común, sean considerados artistas, cantantes inclusive, y quienes con datos de por medio no estamos de acuerdo tengamos que ser censurados. ¿No les hace acordar a lo que le pasó a Bowers? A ver, si ya nos parecía ridículo que, por ejemplo, para el feminismo radical, al no poder tratar de encajar el mensaje de dicho movimiento dentro de las esferas del cristianismo, llegue a la conclusión de que la Biblia es machista, por ejemplo, así muchos también defensores de este nuevo movimiento, de lo que tratan de imponernos como música, digan que, por ejemplo, la teoría musical es racista, la teoría musical es machista, entre otras tonterías, y que personas que, independientemente del lenguaje que usen para poder compartir su mensaje, ¿sí? Traten, por ejemplo, de establecer con datos, documentos, desde su misma experiencia, porque muchos son profesores de música, de cómo, a través de su formación, plasmar la información de lo que es realmente la música, lejos de ser escuchados, lejos de ser considerados a través de los estudios que los avalan, sean censurados, sean amenazados. Y parece muy loco que se establezca una suerte de inquisición o cacería de brujas contra quienes tienen la verdad. Si ya nos parecía raro, ilógico e inaudito cuando nos poníamos a analizar lo que fue la Inquisición en una determinada época, de personas que no es que se querían levantar para establecer un golpe de estado o para querer
cambiar los paradigmas políticos de una determinada región, sino que simplemente a la luz de la Biblia decían, señores, esto que están haciendo está mal, o de tratar de compartir el mensaje de la Biblia con el pueblo, eso sea motivo para que sean censurados, asesinados, torturados, etc. Esto nos debería decir bastante acerca de todas estas cuestiones. Y que si a esto lo trasladamos a nuestro vivir como cristianos, a cómo debemos, y no es porque me parece que, o estaría bueno que, no es un deber, porque a ver, no estoy hablando de una cuestión de bajada de línea, no estoy hablando de una cuestión de adoctrinamiento, no estoy hablando de una cuestión de que porque la iglesia te lo impone, o como dicen algunos, la religión te lo prohíbe, como si la religión, lejos de ser conceptualmente el acto de reconciliarte con Dios, fuese un séquito de personas que te dictan lo que tenés que decir o lo que no tenés que decir, lo que tenés que pensar y lo que no tenés que pensar, lo cual es sumamente ridículo de paso. Es más bien una cuestión de que si aceptaste la soberanía de Dios en tu vida, no solamente aceptar a Dios como el soberano del universo, el soberano del mundo, el que está al control por sobre todo, sino que aceptaste que Dios sea el soberano de tu vida y el que a partir de ahora gobierne tu pensar, tu sentir y la manera en cómo decidas encarar tu vida, y no de una manera dictatorial para que vos seas una simple marioneta en manos de un Dios tirano, que por el contrario seas un emisario de un Dios de amor que envió a su Hijo para morir por vos, y que ese mensaje sea el disparador para que la sociedad pueda conocer a ese Dios, y que en ese contexto entendamos que esto es un deber. ¿No deberíamos entonces alzar la voz? No, pero la gente se puede ofender. Anda a decírselo eso a todos los que murieron quemados, torturados, decapitados, entre muchas otras muertes que no quisiera enumerarlas una por una para que no me terminen censurando el video, pero tantas personas dieron su vida por una causa tan noble y tan sublime como es la predicación del Evangelio, y que ante eso, ante el hecho de comprometerte con Cristo y con su mensaje, te rehusas a querer compartir dicho mensaje simplemente por no querer ofender a los demás, cuando vivís rodeado de una sociedad que se burla abiertamente del nombre de Dios. Yo no soy quien para querer imponerte qué decir o qué hacer. Yo no soy quien acá para querer acusarte de nada por no querer comprometerte. Ya es una cuestión tuya, es una decisión tuya, pero si hay algo que el Señor nos está queriendo mostrar, sobre todo en estos tiempos, es que o estamos 100% con Él o no lo estamos. Y no se trata acá de establecer esa tontería de nosotros versus ustedes, de que no tenés posibilidad de pensar por cuenta propia, que tenés que ser o team Dios o team diablo, como dicen algunos. No pasa por ahí. Pasa por algo mucho más profundo y mucho más importante, que es entender que realmente necesitamos tener un compromiso total con Dios. A Dios no le sirve que te comprometas a la mitad, o te comprometes 100% con Él, o simplemente no te comprometas. Y sí, seguramente te va a traer problemas, seguramente vas a recibir burlas, vas a recibir agresiones, vas a recibir censura, como tal vez reciba este video, porque no sé si este video va a llegar sinceramente, pero si hay algo de lo que yo personalmente estoy seguro, y que espero que también sea para vos, para quien esté escuchando este video, de que la recompensa la vamos a tener en el reino de los cielos. Por eso no podemos y no debemos callar.